Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Primero de Reyes, capítulo 21, Acab y la viña de Nabot. Voy a invitarte para que oremos. Querido Señor, alabamos y glorificamos tu santo nombre porque eres un Dios de amor, de bondad, que constantemente provees para nuestras necesidades básicas. Por eso hoy, Señor, queremos pedirte que nos acompañes en el estudio de tu palabra, que nos inspires y motives nuestro corazón a seguir tus caminos para que nuestra vida pueda encontrar paz y seguridad. Gracias por escucharnos y gracias por otorgarnos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Después de la revelación divina en el Monte Carmelo, se esperaría que Acab hubiese permitido que el Señor dirija su vida. Después de la victoria de Ben-Hadad, se demostró que Acab, por su necedad, perdió esa bendición. La sentencia estaba sobre él y su casa. Acab no muestra signos de arrepentimiento ni contrición, no busca respuestas en el Señor. Y el capítulo de hoy comprobaremos lo débil y maleable que era este impío rey. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 7 y es Acab y el terreno de Nabot. Leamos los versículos 1 al 3. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Acab dijo a Nabot: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Nabot respondió a Acab: líbreme Jehová de darte yo la heredad de mis padres. Acab había construido un segundo palacio en Jezreel, donde vivía cuando no estaba en la capital Samaria. La ciudad de Jezreel estaba en la planicie de Esdraelón, al norte del monte Gilboa. Estaba rodeado de viñas y era un hermoso paraje. El poseer una viña mostraba que era una persona con cierta solvencia económica. Hacer compras y vender terrenos era algo normal, pero para Nabot era como desobedecer al Señor. La razón es que la viña era su propiedad ancestral. El Señor, el amo de toda la tierra de Israel, había prohibido a las familias israelitas ceder la propiedad de las tierras de la familia de forma permanente. El Señor había ordenado en Números 36:7: para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de una tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Así que estas propiedades no debían pasar de tribu en tribu. Si por alguna razón la propiedad era vendida, se promulgaron leyes específicas para su retorno a la familia que la poseyó originalmente. Nabot creía que iba en contra del propósito espiritual de la ley levítica si él transfería su heredad al rey. Así que Nabot no iba a vender, no iba a ceder, ni tampoco permutar su propiedad a nadie más. La reacción de Acab muestra el tipo de persona que era. Sigamos con Primero de Reyes, capítulo 21, ahora los versículos 4 al 7. Acab se marchó a su casa triste y enojado por lo que Nabot de Jezreel le había respondido, al decirle: no te daré la heredad de mis padres. Se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Su mujer Jezabel se le acercó y le dijo: ¿por qué estás tan decaído de espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me vendiera su viña, o que si lo prefería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo: ¿no eres acaso tú el rey de Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Nuevamente se vuelve a referir que al no lograr lo que deseaba,
Acab vuelve a su casa triste y enojado. Su proceder era como el de un niño mimado y egoísta que solo se interesa en sí mismo. Cuando no pudo hacer lo que quería, quedó hosco y enojado y rehusó comer y se acostó en su cama. Parecía que todo su reino no significaba nada para él si no poseía la viña de Nabot. Cuando Jezabel lo ve, se preocupa por lo que le está pasando al rey y se da cuenta de lo que le sucede y le dice: ¿acaso no eres tú el rey de Israel? Había algo de sarcasmo en su reprensión a Acab. Un hombre que es el señor de un reino debe admitir que no puede lograr una parcelita de terreno. ¿Permite el rey Acab que su voluntad sea frustrado por uno de sus súbditos insignificantes? El asunto tenía una fácil solución. Ella misma se encargaría de eso y le mostraría cómo se hacían las cosas. Elena de White comenta: siendo por naturaleza codicioso, Acab, fortalecido y apoyado en el mal hacer por Jezabel, había seguido los dictados de su mal corazón hasta quedar completamente dominado por el espíritu de egoísmo. No toleraba que se le negase algo que deseaba, sino que lo consideraba legítimamente suyo. Libro Profetas y Reyes, página 152. Su carácter débil fue lo que hizo más notoria la intervención de Jezabel. Entonces entramos a la segunda sección de este capítulo, que narra la muerte de Nabot, y es el tema de los versículos 8 al 16. Leamos los versículos 8 al 10. Entonces escribió ella cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que vivían en la ciudad junto a Nabot. Las cartas que escribió decían así: proclamad un ayuno y sentad a Nabot delante del pueblo. Poned a 2 hombres perversos frente a él, que atestiguen contra él y digan: tú has maldecido a Dios y al rey. Luego sacadlo y apedreadlo para que muera. Es evidente que no le importaba a Acab la forma en que Jezabel obtuviera la viña. No le impidió que escribiera cartas en su nombre y que les pusiera su sello. Así se convirtió en coautor del cobarde hecho. El plan consistía en darle un tinte religioso y de santidad. Mandaría a proclamar ayuno, quizás enfatizando como que una gran falta se había cometido en Israel. Una vez se lograra ese impacto, debía traer a Nabot y presentarse ante el tribunal, y con 2 testigos falsos se harían acusaciones graves. Se necesitaba expiación para poder aplacar la ira de Dios, y entonces lo apedrearían. De esta manera la viña sería expropiada y entregada al rey. Y así lo hicieron estos gobernantes perversos. Leamos los versículos 11 al 14. Los de la ciudad, los ancianos y los principales que habitaban en ella, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo que escribió en las cartas que ella les había enviado. Promulgaron un ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Llegaron los 2 hombres perversos y se sentaron frente a él. Aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Entonces lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. El relato muestra la condición moral de la nación en épocas de Acab. El presto consentimiento de los gobernantes de la ciudad para llevar a cabo este sucio complot es característico de lo peor que podía encontrarse en el despotismo oriental. La palabra del rey era ley. Aún podía realizarse un vil asesinato con la apariencia de justicia. Esta pronta sumisión de los ancianos y de los nobles implicaba una profunda degradación moral entre el pueblo. En el pasaje paralelo de Crónicas nos dice que no solo Nabot fue apedreado, sino toda su familia. Esto pues hacía que nadie más pudiese reclamar la tierra como herencia. De esta manera se convierte en un crimen atroz, y todo por un capricho del rey y una mujer que no tenía ética ni moral. Acab recibió la viña. Leamos los versículos 15 y 16. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, la que no te quiso vender, pues Nabot ya no vive, sino que ha muerto.
Al escuchar a Acab que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel y tomar posesión de ella. Nabot fue muerto con sus hijos, y toda su propiedad ahora pertenecía al dominio real. Acab no se dio el tiempo de analizar el proceder de su esposa, no pensó en que era terrible coincidencia que él quería una propiedad que no le iban a vender, y ahora, sin importarle las consecuencias, Acab inmediatamente tomó posesión de la propiedad. Había logrado su objetivo, estaba contento, pero no indagó sobre lo que había pasado. Esta acción no podía quedar sin intervención divina y sin el castigo pertinente, así que Dios envía a Elías para que intervenga y llame la atención sobre este acto y sobre la criminalidad de lo que los habían cometido. Esta es la sección que va del versículo 17 hasta el 29. Dios llama a Elías para que diera un mensaje, versículos 17 al 19. Entonces llegó la palabra de Jehová a Elías el tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Él está en la viña de Nabot, a lo cual ha descendido para tomar posesión de ella. Tú le dirás: así ha hablado Jehová, ¿no solo has matado, sino que también despojas? Y volverás a decirle: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Jezabel pensó que había arreglado todas las cosas perfectamente, pero no tuvo en cuenta a Dios. El Señor del cielo vio todo lo que estaba sucediendo. No podía permitirse que quedara impune el terrible crimen de Acab. Dios envió a Elías para dar su mensaje, pues cuando el Señor tiene una obra que hacer, encuentra al que está dispuesto a realizarla. Su encuentro con Acab no estaba dado por la cortesía, ni para dar al rey alguna excusa o que presentase alguna explicación por lo que había pasado. No, Elías fue allí para desenmascararlo y pronunciar una sentencia sobre su acción impía. Al ver a Elías, Acab lo recibe de una manera muy particular. Veamos el versículo 20. Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Te he encontrado, respondió él, porque te has prestado a hacer lo malo delante de Jehová. La manera en que recibe al profeta cuando le pregunta: ¿me has hallado, enemigo mío? Saben, Dios no hace enemigos, sino que su santidad repele el pecado, y el pecador se siente derrotado. Pero Dios obra es por amor. Fue su propia conciencia culpable lo que arrancó esas palabras de los labios de Acab. El hombre a quien menos deseaba ver se le había presentado y lo había sorprendido en el sitio de su crimen. Elías no era enemigo de Acab, sino su amigo. El peor enemigo de Acab era él mismo, y Elías trataba de que se salvara de sí mismo. El mensaje de Dios, aunque era condenatorio, todavía estaba mezclado con misericordia. Se le mostró a Acab el terrible fruto de la semilla que estaba sembrando, pero no se quitó la oportunidad para que se arrepintiera. Entonces Elías pronuncia la sentencia, versículos 21 al 26. Yo voy a traer el mal sobre ti, barreré tu posteridad y destruiré hasta lo último hombre de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre de Israel. Pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que provocaste mi ira y por haber hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros se comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Al que la familia de Acab muera en la ciudad, los perros lo comerán, y al que muera en el campo se lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, quien se prestó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Se comportó de manera abominable, yendo tras los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales expulsó Jehová ante los hijos de Israel. El Señor le dice a Acab que por su maldad y por su actuar de manera tan cruel e impía, Dios traerá el mal sobre la casa de Acab, y esta consiste en barrer a la familia de Acab y a todos sus siervos. En la destrucción de la casa de Jeroboam, Acab tenía una lección objetiva que no podía contradecir. Esa casa había desaparecido.
pereció debido a la impiedad. Lo mismo le pasó a Baasa. Acab seguía el mismo camino y entonces va a sufrir la misma suerte. Un aspecto de esta sentencia es que los perros salvajes que en el cercano oriente se alimentan de carroña serán los que se coman la carne de Acab, de su familia, incluso de Jezabel, que quedarán esparcidos sobre la tierra. Entonces los versículos 25 y 26 son un paréntesis para enfatizar que ninguno de los reyes de Israel hizo tanto mal a la nación como lo fue Acab y Jezabel. El pecado era como un fuego que ardía en el corazón de Acab, pero Jezabel se encargaba de avivar continuamente esa llama para que brillara en su intensidad máxima. La influencia de Jezabel indujo a Acab a rendir culto a Baal, a permitir la muerte de los profetas de Dios, a tolerar que Elías fuera desterrado y finalmente a asesinar a Nabot y a apropiarse de su viña. Acab se había entregado a prácticas abominables, imitando la religión de los amorreos, pero llevando al pueblo a una completa degradación. Pero algo ocurre en Acab que hace la diferencia al final de esta historia. Leamos los versículos 27 al 29. Sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, ciñó su carne con rospas ásperas, ayunó, durmió sobre las rospas ásperas y anduvo humillado. Llegó entonces la palabra de Jehová a Elías el tisbita diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por haberse humillado delante de mí no traeré el mal mientras él viva. En tiempos de su hijo traeré el mal sobre su casa. Fue una terrible acusación la que pronunció Elías contra la conducta del rey y las palabras que se le hundieron como un puñal aún en lo más profundo de su corazón, que no era enteramente malo, podía ser conmovido. Entonces Acab se vio a sí mismo como era en realidad y tembló de temor ante el pensamiento de su condenación venidera. Ante la severa censura de Elías, Acab se humilló hasta el polvo y se vistió de cilicio. Era extraño que el orgulloso y tiránico rey se pusiera la vestimenta de un enlutado y se postrara como un suplicante. Acab se vistió de cilicio no solo para que lo vieran los hombres, pero ellos lo vieron y también lo vio Dios. Ese proceder habría tenido una gran influencia en el pueblo si tan solo el rey se hubiera vuelto al Señor en años anteriores de su reinado. Eso podría haber provocado un gran reavivamiento que se habría difundido por todo el país. Tiempo perdido debido a la rebeldía y el orgullo del rey. Sin embargo, Dios escuchó y perdonó a Acab y hace una profecía condicional. Si el hombre se arrepiente con sinceridad, Dios perdona y se puede evitar el castigo. Acab tuvo la satisfacción de saber que la condenación predicha, por lo menos, sería pospuesta por un tiempo. Dios jamás rechaza a una persona que sinceramente le busque. Apreciados amigos y hermanos, nadie ha caído tan bajo que el amor de Cristo no lo pueda alcanzar. Un hombre como Acab, si se arrepiente sinceramente, Dios le perdona. Entonces tú puedes venir a Jesús como estás, que el Señor es grande en misericordia y bondad. No importa la cantidad de errores que hayas cometido, los pecados que hayas realizado. No le importa al Señor. Solo ven a Él, que Él puede transformar tu vida. No te demores. Ven a Jesús, recibe su perdón y obtendrás la vida eterna. Que el Señor te bendiga hoy y te conceda perdón, paz y seguridad. Es mi oración por ti. Amén.